Nocturna, mas no funesta. De noche mi pluma escribe. Pues para dar alabanzas, Hora de laudes elige. valiente amor contra el suyo hace, con dulces ardides, Que para daros un día, a mí una noche me quite. Hola, yo soy Sofi. Y yo soy Bren. Y este es nuestro podcast donde vamos a charlar sobre nuestras autoras favoritas. Su vida, su obra y qué las hace tan especiales. Sean bienvenidas a Nocturnas, mas no funestas. Bueno, hola, bienvenides. Hoy vamos a hablar de Trista Mattier, que es una poeta de Baltimore, en Maryland, la ciudad de Hairspray, por si alguno vio el musical, que actualmente reside en Carolina del Sur. Ella empezó a escribir ficción y sobre todo poesía desde una edad muy temprana, a los 16 años, y su inicio como escritora se dio de la mano de las redes sociales, más específicamente de Tumblr y de Instagram. Hacia el año 2013, su blog de Tumblr comenzó a hacerse popular y muchos de los poemas que ella publicaba ahí se viralizaron. Su poesía toca temas como la sexualidad, la salud mental, las relaciones familiares y los vínculos amorosos que en general no terminan de la mejor manera, como vamos a ver. En 2015, Mattier ganó el Goodreads Choice Award de poesía por su primera antología publicada, que es The Dogs I Have Kissed, o sea, los perros que besé, sería la traducción. El volumen se centra en el miedo a la intimidad, las malas decisiones y la necesidad que a veces tenemos de encapricharnos con estos vínculos que no nos hacen bien. Luego, en 2015, se convirtió en socia de Central Avenue Publishing, con quienes publicó nuevamente sus primeros volúmenes de poesía, The Dogs I Have Kissed y Honeybee, que la traducción sería abeja, abejita, que es la antología de poemas de la que vamos a estar hablando en el capítulo de hoy. Me parece muy triste que no sea abeja de miel o algo así. Sí, pero bueno, no encontramos mejor traducción. En inglés suena mucho mejor, obviamente. En 2019 publicó también con Central Avenue Aphrodite Made Me Do It, o sea, Afrodita me hizo hacerlo, sería, que fue elegido como uno de los mejores libros de poesía del año por los lectores de Goodreads. Goodreads, obviamente, para el que quizá no está al tanto, es esta plataforma para reseñar y hacer un seguimiento de las lecturas propias, que está muy buena, recomendamos. Y los premios se dan, vota la gente. Claro, exacto. Todos los premios de Goodreads son premios en los que la gente vota a sus autores favoritos. Este volumen de Aphrodite Made Me Do It inauguró una serie que se llama Myth and Magic, que continuó recientemente con la publicación de Artemis Made Me Do It el 6 de septiembre de 2022. Actualmente, Trista está asociada a Random House, con quienes ya publicó When the Stars Wrote Back en el año 2020. Hacia mayo de 2021 lanzó una colección de poemas que se titula Girl Isolated, o sea, chica aislada, que está inspirada en toda la situación de cuarentena y pandemia de 2020. Se centra, obviamente en esta sensación de aislamiento y soledad. La poesía de Trista, además de haber explotado en redes sociales, también podríamos decir que forma parte del subgénero de poesía confesional, si es que se puede llamar así, ¿no? Sí. Ella misma en una entrevista afirmó: yo escribo porque tengo que hacerlo, escribo porque paga las cuentas y porque necesito comer y porque me siento mal cuando no estoy plasmando palabras en papel. Actualmente se me conoce por mi poesía de verso libre y estilo confesional, o mejor dicho, por arrastrar a mis exes a internet. Alguien me comparó con Taylor Swift en este aspecto, y no sé si tenía razón, pero si lo niego parece que me quejo demasiado. Como sería esta idea de ventilar un poco la vida en las redes y en la poesía. Uh-huh. Y de hecho me pareció graciosa la comparación con Taylor Swift, uh-huh, porque uno de sus libros es Aphrodite Made Me Do It, uh-huh, y hay una canción de Taylor Swift que dice Don't blame me, love made me crazy. O sea, no me culpen, el amor me volvió loca. Como me parece que están ahí en sintonía. Mirá a la Swiftie. Sí, tal cual. Además, me parece como que es algo con lo que se suele criticar mucho a artistas mujeres de cualquier rubro, ¿no? A Taylor como que la criticaron un montón con esto de como, lo único que puedes... el único tema que puedes elegir para hacer canciones son tus vínculos amorosos fallidos, y cuando ella sacó discos por ahí que ya no trataban ese tema, era como, y lo único que puedes hablar es de amor, como, o sea, siempre buscaban algo para criticar, y me parece como que a Trista por eso trajo el ejemplo, ¿no? Uh-huh. También un poco. Arjona no le dice nada. Exacto. Algunos de sus poemas parecen entonces cartas de amor o de desamor, según uh-huh, corresponde, en tono conversacional, y otros surgen de notas que ella va tomando en su teléfono, por ejemplo, todo a lo largo de un año. Uh-huh.
Otros parten de reflexiones más profundas acerca de problemáticas que ella tuvo que afrontar debido a su sexualidad y al entorno en el que creció, como vamos a ver ahora. Este es un tema muy importante de Honeybee. Bueno, antes de hablar específicamente de algunos de los poemas que les trajimos de Honeybee, queríamos aprovechar para instalar un poco a modo de debate qué es esto de la Insta Poetry o poesía de Instagram sería. Insta poesía. Insta poesía también. Que es un estilo de poesía que apareció con las redes sociales y que fue creciendo a medida que estas también obviamente crecieron en popularidad. El término se utiliza para categorizar poemas que se publicaron online por primera vez en alguna de estas plataformas, comúnmente en Instagram, pero también en Tumblr, en Twitter o ahora en TikTok. Este tipo de poesía se caracteriza generalmente por presentar fragmentos cortos, de verso libre, muy directos, que a veces se combinan con algún tipo de contenido visual, es decir, poemas que se publican con alguna tipografía linda, con alguna fotito que los acompañe o con un collage. Y además también el espacio de pie de foto o el caption permite a los escritores definir con hashtags las temáticas de ese poema para que también los lectores puedan encontrarlos más fácilmente, ¿no? Vale aclarar, el verso libre sería, digamos, un verso que no está encorsetado por la métrica. Por ejemplo, si uno piensa un soneto, tiene una determinada estructura. En cambio, verso libre, bueno, uno puede escribir la cantidad de sílabas que quiera, la cantidad de versos que quiera. Tal cual, sí. Buena aclaración. Gracias, Sofía. Por un lado, bueno, este fenómeno de la instapoesía se desarrolló como una nueva manera de publicar y distribuir el contenido propio, sin necesidad, por ejemplo, en el caso de los poetas, de tener que asociarse a algún sello editorial, ¿no? Obviamente porque las plataformas le permiten a los escritores hacer un seguimiento de su imagen y distribuir el contenido que quieran y publicitarlo de la manera que más les guste. Sí, es interesante el hecho de que, bueno, pueden como curar una imagen también de ellos como poeta, que quizás con la publicación tradicional, donde solo salen los libros, como que no estaba ese aspecto más visual y de interactuar también con los fans. Exacto. Y poder responder quizás a los comentarios en los poemas. Tal cual. Además, me parece como que aprovechan esto de armar un feed, ¿no? De la manera de combinar un feed de alguna forma especial que va cambiando a medida que quizá cambian los temas de los poemas, ¿no? Y eso me parece que a los lectores les da como una sensación de como... Bueno, un cambio de feed por ahí es el cambio de estilo y es el inicio de una nueva etapa, ¿no? De esta poeta que yo sigo, ¿no? Por otro lado, bueno, este subgénero, obviamente, como vamos a ver, desafía las estructuras de la poesía tradicional y, por tanto, va a generar, ¿no? Y ha generado algunas polémicas entre aquellos poetas o críticos más academicistas que no consideran a estos poetas y a estos poemas que se publican en las distintas plataformas como poesía real, ¿no? Sí, hay muchas quejas. Por un lado, de parte de la academia, porque es como que cualquiera puede publicar en Instagram. Tal cual. Y esta como democratización, ¿no? De la escritura, por ahí les hace un poco de ruido de, bueno, pero esta persona no tiene estudio, no sabemos qué leyó, no sabemos si sabe escribir. ¿Por qué tiene la potestad para publicar un poema y encima ganar dinero con eso, ¿no? Y después, por otra parte, creo que hay como una imagen muy extendida quizás de ciertos poetas de Instagram que lo hacen más que nada para generar dinero, supongo yo. Y que, bueno, por ahí publican como contenido muy burdo, como frases vacías, motivacionales, y le ponen como Insta Poetry y como que figura eso. Y quizás como que muchos teníamos esta idea de la Insta Poesía, de decir como, bueno, es poner sonríe y la vida te sonreirá. Claro. Y en realidad hay mucha gente que elabora realmente sus poemas y que se esfuerza un montón y no está bueno que como que quede pegada a esta imagen. Tal cual, sí. Me parece como que es uno de estos fenómenos en los que todos terminan cayendo en la misma bolsa, cuando en realidad, como vamos a seguir viendo ahora, debatiendo juntas, son poetas que se toman el mismo trabajo que cualquier otro poeta que por ahí decide autopublicar una edición, digamos, impresa, solo que, bueno, deciden que el primer paso de publicación sea una plataforma, lo cual también me parece que les da cierta ventaja en el sentido de poder comprobar si lo que escribieron va a tener la repercusión que ellos esperaban. Y por ahí sí después llega el paso de, como en el caso de Trista, hacer una publicación formal, ¿no? Sí, también está como esto de, bueno, ¿por qué tiene que estar en un libro? Como que parece que hay cierto mecanismo de legitimación de decir, hasta que no llega el libro no es de verdad. Exacto. Entonces Trista, bueno, ya está, cuenta como poeta, pero después otras que no hayan publicado, como... Exacto, tal cual.
Otro de los argumentos que utilizan aquellos más academicistas o conservadores para criticar este fenómeno de la Instapoetry es que los Instapoems no requieren un lector comprometido con la experiencia de lectura, en el sentido de que no se precisa ese lector con pensamiento crítico que esté leyendo un poema y encuentre estructuras complejas, rimas, recursos retóricos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo se ha comprobado que el fenómeno de Instapoetry también ayudó a difundir otro tipo de poesía, quizás sí más simple, pero que de todas maneras inspiró a muchos jóvenes a expresarse y a ejercitar su propia escritura, algo que muchas veces en el ámbito del sistema educativo se deja de lado, ¿no? Por falta de tiempo y también porque, bueno, se enseña lo más canónico siempre. Por otra parte, a través de toda esta comunidad que se generó con los instapoetas y la instapoesía, también se encontró como un espacio para hablar de ciertos tópicos, como puede ser la sexualidad, el feminismo, el empoderamiento, situaciones de abuso. Y de hecho, las autoras más reconocidas suelen ser mujeres, entonces es interesante que se traten estos temas. Y también una de las referentes más importantes es Rupi Kaur, que tal vez conozcan por su libro Milk and Honey, o sea, miel y leche. Que bueno, surgió también así de las redes y ahora es una de las artistas más famosas hace tours por el mundo leyendo su poesía y se agotan las entradas. Tal cual. Y ella, bueno, es hija de inmigrantes y, bueno, en realidad ella misma también es inmigrante, pero creció en Estados Unidos y muchas veces trabaja sobre esos temas. Sí, tal cual. Y sus libros primero sus poemas, ¿no? Primero se viralizaron así de una manera como muy estética, pero al mismo tiempo, mientras la gente los iba como compartiendo por una cuestión como quizá de, bueno, este poema es aesthetic, lo quiero como compartir en mi historia, al mismo tiempo se iba haciendo eco de temas importantes que me parece que siempre está bueno que se traigan a colación y se debatan incluso en círculos cerrados, en grupos de amigos. Me parece como que es una oportunidad muy linda también como para quizá abrirse a temas complejos de una manera accesible, sí, tal cual, liviana o simple quizá, ¿no? Bueno, y les queríamos recomendar también un documental que se llama #Poetry, que se puede encontrar en YouTube. Lo dirigió Ariel Bisset, que tal vez la conozcan porque es youtuber, ¿cómo se dice? Booktuber, hace muchos años. Y bueno, su tesis de maestría fue este documental donde investigó el fenómeno de la instapoesía. Y es súper interesante porque entrevista a gente que escribe poemas en Instagram, pero también gente de academia, a la gente de editoriales, para ver cómo funciona todo este mecanismo. De este documental sacamos los principales puntos, ¿no?, que estuvimos un poco comentando y queríamos resaltar algunas cuestiones importantes que Bisset presenta en el documental, porque es muy interesante pensar en esto de la instapoesía como un fenómeno que, sobre todo en Estados Unidos, se hizo muy, muy grande y obviamente llegó como a repercutir en estos ámbitos que ella justamente visita, ¿no? Como por un lado la academia, por otro lado los sellos editoriales, que obviamente siempre van a querer sacar más plata, y por otro lado los poetas, obviamente. Sí, una de las entrevistas es con Holly McNish, que es poeta también, y ella lo que dice es: si Instagram hubiera existido en la época de Shakespeare, estoy segura de que él hubiera posteado actualizaciones sobre sus obras en las stories. Exacto. O sea, como diciendo, también la gente del pasado promocionaba su poesía y la difundía de la manera que tenía a mano. Pensamos en un momento donde no había redes sociales ni nada, se organizaban las lecturas. Exacto. Por ahí en centros culturales, en las calles, donde sea, o pegaban pósters. Y hoy en día tenemos esta facilidad, como por qué no la utilizaríamos. Claro, o sea, sería tonto como no hacer uso de esa herramienta, y a mí me pareció algo muy copado que decía Bisset en un momento, que era como, si las redes sociales pueden de alguna manera impactar en una elección presidencial, ¿por qué llegaríamos a pensar que no pueden impactar en los cambios en el mercado editorial o que no pueden cambiar nuestras maneras de acercarnos a un género como la poesía? O sea, me parece como que hoy en día las redes están en todos lados, forman parte de nuestra vida cotidiana, y si son una herramienta para difundir arte, tendría que tomarse como algo bueno, no malo, ¿no? Bueno, y otro de los puntos que se señalan en el documental es cómo la instapoesía también no solo se queda ahí como un, bueno, por ahí yo sigo a algunas poetas y leo su contenido, sino que permitió a mucha gente entrar al mundo de la literatura y de la poesía. Exacto. Y que después por ahí acceden a otro contenido, quizás más antiguo, más clásico, pero que arrancan por ahí. Y me parece que eso también es rescatable porque
si uno piensa que la poesía por ahí es como el género que menos se consume, que menos se vende, es como que está bueno que en la modernidad haya alguna puerta de entrada. Porque por ahí tenemos una idea errada, ¿no? De lo que es la poesía o de cómo se lee la poesía y uno dice como, no, yo eso no lo entiendo, no voy a leer porque es todo difícil, está escrito en sonetos y no sé qué significa eso. Exacto. Y en cambio como, bueno, podés leer un poema en Instagram y decís como, che, esto está bueno. Tal cual, a mí me parece como que hay un sentido muy snob alrededor de la poesía y de los poetas, y también esto de la difusión por redes sociales de poesía hace que uno tenga otra perspectiva del poeta, que lo sienta más como no un amigo, ¿no? Pero como una especie de referente, ¿no? Porque es una persona que seguimos en redes sociales, y el poeta deja de tener esa aura misteriosa de persona encerrada en una torre con una vela escribiendo y volviéndose loco. Y eso hace también que uno se acerque a las influencias de esos poetas y, como vos decís, pueda así abrirse a otros géneros o quizá a otros poetas, quizá más tradicionales, que esos instapoetas utilizan como referente. Ahora sí, para empezar con Honeybee, Trista describe este volumen de poemas como una antología de fragmentos sobre el dejar ir, ¿no? Sobre el típico hashtag soltar. Las reseñas sobre Honeybee establecen que el tono es agresivamente personal, tanto en el sentido de aquello que el yo lírico decide o no compartir, como al nivel de la identificación que podemos sentir como lectores. Y esto es algo que, a medida que nosotras vayamos leyendo con ustedes los poemas, se van a dar cuenta que se sienten a veces como un golpe en el pechito. El volumen cuenta con aproximadamente 150 fragmentos o poemas que en ocasiones se interrumpen con hojas en las que tenemos listas hechas a mano, scans de pasajes de avión, scans también de flores secas pegadas o dibujos que acompañan palabras o palabras que se acompañan de dibujos también. En su totalidad los fragmentos exploran además distintas técnicas y estructuras poéticas. Por ejemplo, hay algunos poemas que son una sola oración, un solo verso, algunos que no tienen título. Después tenemos algunos que son listas, algunos que son cosas que ella escribió y después fue tachando encima, e incluso poemas en los que el título es más extenso que el contenido del poema, ¿no? Exacto. Que el cuerpo. Y bueno, lo que queríamos aclarar antes de comenzar es que los poemas no tienen traducción de momento, no se han traducido al español, así que todas las traducciones son nuestras, que en algunos casos vamos a hacer alguna aclaración porque hay algunas cositas que son muy difíciles de trasladar al castellano. Exacto, así que bueno, cuando sea así vamos a avisarles. Obviamente tengan en cuenta que siempre está bueno, ¿no? Como si alguien tiene la oportunidad de acercarse a los poemas en su idioma original. Pero bueno, para los que quizá no tienen ganas o se les dificulta, les acercamos a una traducción que hicimos con mucho cariño. También siempre es muy divertido traducir idiomas que uno no conoce. Sí. En este caso las dos sabemos inglés, pero si alguien no sabe inglés es un buen ejercicio de poesía ponerse a traducir algo que no sabes bien qué dice. Exacto, tal cual. Bueno, en primer lugar, antes de leer alguno de los poemas con ustedes, queríamos mencionar brevemente que el volumen tiene una dedicatoria y también cuenta con una nota de la autora. En la dedicatoria, Trista establece: para ella, donde sea que esté, pero para mí también. En este sentido, obviamente ya tenemos un destinatario, ¿no? De este volumen de poemas, que sería ella, que a medida que vayamos leyendo los poemas nos vamos a dar cuenta un poquito qué tipo de vínculo tenían. Pero a mí me gusta esto del para mí también, ¿no? Me parece que ella establece que la poesía de alguna manera, al menos en este volumen, le sirvió como catarsis, y que también tener ese producto en mano después de un vínculo que no salió bien o del cual uno salió lastimado, y sentir que, bueno, no solo fue productivo porque me sirvió para procesar algo, sino que también de algo feo salió esto hermoso que hice yo, ¿no? Y también parece como que ya toma distancia porque en los poemas vamos a ver que ella usa la segunda persona, le habla a un vos o a un tú, y acá dice para ella, ¿no? Como que ya ni siquiera se lo está dando a ese vos, sino que sabe que es una otra que quizás no lo va a leer, ¿no? Este volumen. Sí, a mí me encanta este recurso de la dedicatoria porque parece como que desde el momento que uno empieza el libro ya está como en ese espacio como un poco ficcional, que en realidad fue real, ¿no? Porque todo parte de una experiencia que sucedió,
Pero en general las dedicatorias no se usan mucho como para, bueno, darle las gracias, un autor le da las gracias a alguien que ayudó en el camino de la escritura de ese libro o a los familiares, y acá es como, bueno, se lo dedica a una persona que ya no forma parte de su vida, pero que es la destinataria de todos estos poemas, ¿no? Yo quiero decir que me molesta mucho cuando en los agradecimientos no agradecen al lector. Los autores, o sea, te leí el libro de nada. Bueno, pero para el escritor, ese lector, ¿no? En la dedicatoria no, pero en los agradecimientos me parece que es muy importante agradecer al lector si alguien va a publicar un libro. Bueno. Si no me voy a enojar. Si no, Sofi no va a comprar el libro a ustedes. Y después, en la nota de la autora, no la tradujimos toda, pero sí un fragmentito, que es muy interesante para comentar un poquito también cuál es el tono de los poemas de Honeybee. Ella dice, tenés que sentir todo antes de ponerlo en palabras. Esto quiere decir que dejar ir, o soltar, pocas veces es un proceso uniforme. Es caótico y repetitivo y sucede en olas de intentos para que las cosas funcionen e intentos de seguir adelante al mismo tiempo. Si hice bien mi trabajo, este libro refleja eso. Bueno, y acá de vuelta, ¿no? Esta cuestión de poner en palabras cuál va a ser el tono que van a tener los poemas, esta cuestión de poder curarse de este amor a través de la escritura y poder soltarlo de a poquito con cada verso, con cada poema, con cada fragmento, y plantea, ¿no? Como una idea, a mí me parece como muy lindo, y me acuerdo cuando leí por primera vez el libro, dije como, me gusta esto. A mí me gusta esto de que hable como del soltar como un proceso que se repite y que es cíclico, porque es interesante que en los poemas de ella como que van a surgir varios temas una y otra vez, o incluso hay veces que parece que está describiendo la misma escena, la misma situación, pero de manera distinta, y me parece que es lo que refleja este estado mental, ¿no? Cuando termina la relación y uno vuelve siempre como a los mismos momentos. Sí, también esto de volver como que es un proceso, como ella dice, no uniforme, es decir, que no es que uno cada día que pasa va a estar mejor, sino que por ahí un día vas a estar mejor y al otro día vas a volver a caer. Y este cambio repentino también se ve mucho en los fragmentos. De hecho, yo recomiendo, si quieren leer el volumen completo, respetar por ahí, ¿no? Como el orden que se presenta para poder apreciarlo, porque es un poco la idea que ella tenía. Obviamente que uno puede abrir y leer cualquier fragmento y también va a estar buenísimo, pero me parece que esta cuestión como de, bueno, tuve un día muy autodestructivo y ese día salió este poema y al otro día me desperté y sentí que estaba bien y tuve una cita y bueno, después escribí este fragmento y como así sucesivamente uno va apreciando que fue difícil para ella poder superarlo y poder llevarlo a palabras también. Voy a leer entonces el primer fragmento que elegimos, que bueno, el título lo tradujimos como Preguntas para chicas de pueblos pequeños a las que les gusta besar chicas. Si su madre menciona el Levítico en una conversación casual y mi madre se ríe cuando escucha la palabra bisexual, ¿cuánto espacio tenemos para respirar en el medio? ¿Soy yo la que hace mal esto o es mi cuerpo? ¿O es lo que quiero hacer con mi cuerpo? ¿Cómo te aferrás de manera efectiva a algo que no querés que otras personas vean en tus manos? ¿Y qué si quiero que otras personas lo vean? Es un montón. Es un montón. Bueno, vemos que en el título, lo recuerdo por si ya se lo olvidaron, Preguntas para chicas de pueblos pequeños a las que les gusta besar chicas. Vemos que ahí ya se ubica a sí misma como destinataria, ¿no? Porque, bueno, quien es la chica es ella, obviamente, claramente. Pero también es la exnovia, que vamos a ver en distintos fragmentos, que, bueno, que es una amiga de hace muchos años, que a la vez tenían una relación afectiva, erótica, romántica. Pero al mismo tiempo es, bueno, cualquier chica de pueblo a la que le pueda estar sucediendo esto, ¿no? En el primer verso ya aparece el Levítico, que, bueno, es uno de los libros bíblicos del Antiguo Testamento. Forma parte del Pentateuco y de la Torá judía, y justamente trata mucho como cuestiones morales y legales, y siempre lo sacan a colación cuando hay una discusión sobre el matrimonio gay. En Estados Unidos sobre todo es como que te citan el Levítico y es como otra vez con el Levítico. Entonces bueno, ya nos ubica en esta atmósfera opresiva, ¿no? Como de yo tengo esta atracción hacia las mujeres, pero en el pueblo donde vivo me citan el Levítico como para decirme que esto está mal. Y al mismo tiempo que ese pueblo no es
solo el pueblo de Trista que nació en Baltimore y justo ese pueblo es conservador. No, son miles y miles de pueblos chiquitos en Estados Unidos donde muchas chicas pueden estar en una situación similar, o chicos también, ¿no? Obviamente, porque se tiene como esta aura, ¿no?, de familia conservadora que respeta la religión, que respeta las creencias de la familia tradicional y demás, y como, bueno, obviamente todos esos sentimientos que van a salir de esa persona que quizá se corre de esa ideología en la que creció. La imagen que transmite de las dos madres es como de estas mujeres conservadoras que por ahí no saben ni qué es la bisexualidad. Y queríamos como dar un poco de contexto de que en Estados Unidos existe lo que se llama la cultura WASP, que sería White Anglo-Saxons Protestants, o sea, blancos anglosajones protestantes, que sería como más al norte de Estados Unidos. Está muy presente esta cuestión religiosa de los protestantes. Y bueno, obviamente blancos de clase media, como de la familia tipo, de que tenés que casarte y tener 2 hijos y vivir en una casa y toda la bola, ¿no? La típica escena de la película de la chica que vive en los suburbios y le dice, mamá, me quiero ir a estudiar a Nueva York. Y la madre se desmaya. Y después, para colmo, no solo termina ahí, sino que después al sur está lo que se llama el Bible Belt, o sería el cinturón bíblico, que serían más bien los católicos, que también está muy extendida la religión católica en Estados Unidos, y sobre todo al sur, sobre todo en lugares como Texas, por ejemplo, son muy conservadores también en este sentido de, bueno, si sos gay es pecado, ya está, te vas a ir al infierno. Entonces es como que en todo el país se respira un poco esta atmósfera opresiva, sobre todo en pueblos, porque bueno, si uno piensa, como decías, Nueva York es como ya mucho más liberal, pero en general en los suburbios es otra vida. Sí, también tengamos en cuenta que no es que todo esto que contamos es algo que pasaba antiguamente, o sea, Trista es muy joven, no encontramos en internet datos certeros acerca de su edad, pero yo creo que no debe tener más de 40 años, ni ahí, y ella narra una etapa de su vida, de su adolescencia, adultez temprana, que sucedió hace, no sé, 10 años, como mucho. Entonces, no es que es algo que ya no sucede, es algo que continúa pasando y es una atmósfera en la que muchos siguen viviendo, ¿no? Y creciendo. Sí, obviamente en otras partes del mundo también existe la homofobia, claro, pero esto es como un contexto muy particular de Estados Unidos. Tal cual, tal cual. Bueno, y ahora sí, ya como para meternos un poquito más en los comentarios del poema que leímos, está esta cuestión, ¿no?, que ella se pregunta de cuánto espacio queda para respirar en el medio, ¿no? Y acá aparece esta presión de tener que mantener una relación en secreto, de que ese vínculo puertas adentro, ¿no?, en el secreto compartido es un vínculo romántico, pero para la afuera y para esa familia que por ahí las conoce desde chiquitas, nada, son amigas. Las amiguitas, ¿no?, porque las familias son amigas. Entonces, es muy potente, ¿no?, esta cuestión de la presencia de una persona que siente que no puede salir del closet, o sea, no puede ni siquiera considerarlo, porque sabe que su familia no es que la va a discriminar, sino que directamente le parece un insulto o algo estúpido, ¿no? Algo que no tiene sentido y obviamente son situaciones que van a traer culpa y por eso el yo lírico se hace tantas preguntas a sí misma, ¿no? Como de, bueno, ¿por qué yo siento esto? ¿Por qué mi cuerpo siente esto? ¿Por qué el problema soy yo o es lo que quiere hacer mi cuerpo? Y me parece que en todas esas preguntas se expresa muy bien, ¿no?, este miedo tan potente. Y ahí pregunta, bueno, esta cuestión de ¿soy yo o es mi cuerpo? Como si fueran dos cosas separadas, ¿no? Parecería como que plantea, bueno, ¿es mi pensamiento o es mi sentimiento o es la corporalidad la que me obliga como a hacer esto? Y es interesante también esta cuestión de... también en Estados Unidos hay mucho esto de la conversion therapy, que sería terapia de conversión, que, bueno, te mandan básicamente a no tener pensamientos gays y es como totalmente ridículo, pero plantea como esta situación de, bueno, ¿puedo controlar mis pensamientos o es el cuerpo el que me pide esto? Y entonces como si yo no pienso en eso, igual lo voy a querer hacer, ¿no? Y parece como plantearse todas estas preguntas súper opresoras que en realidad vienen desde el entorno de afuera. Claro, cuando en realidad es simplemente el hecho de aceptarse como en cualquier situación normal, ¿no? De crecer en una familia decente, uno ni siquiera tendría que hacerse esas preguntas. Sería como, bueno, yo siento esto y lo expreso y está bien porque es lo que yo siento, ¿no? Obviamente.
Pero en este caso, obviamente, estas preguntas están apuntadas a que ella se siga sintiendo culpable sobre si hay algo mal en incluso como en su construcción corporal, en la construcción de su identidad, y se pregunte si es posible poder mantener otro tipo de relación que implique seguir ocultando, ¿no? Seguir manteniendo ese secreto. Sí, la pregunta del final de ¿y qué si quiero que otras personas lo vean? Justamente como, por un lado está toda esta sensación de, tengo que hacer lo que sea para ocultarlo, pero al mismo tiempo en realidad es como, no sé, ¿por qué tengo que hacer esto? Y ella se pregunta al final como, ¿cómo podemos aferrarnos a algo que no queremos que los otros vean, ¿no? Tal cual, sobre todo porque siempre lo que se mantiene en secreto tiene una fecha de caducidad. Entonces, por ahí cuando uno es joven y quiere aferrarse a eso lindo que siente, dice como, por ahí para evitar problemas puedo ocultarlo por un tiempo, pero después el tiempo va a seguir pasando y esto va a ser recurrente quizá con otras personas y no con esta, ¿no? Y y ahí me parece como que el poema es muy rico en esto de seguir planteando preguntas que atacan, pero que de alguna manera son necesarias para ese yo lírico. Y vamos a seguir con el siguiente poema, que se titula, nosotras tradujimos, Das las novedades como pan en la mesa, que es la manera que encontramos, ¿no? de traducirlo, porque en realidad la expresión viene de break the bread. The bread, tal cual. Sería compartir el pan, ¿no? Como cuando vas a la misa y parten la hostia. Se dice como esto de break the bread porque están compartiendo el pan, que es el cuerpo de Cristo. En este caso lo que comparte son unas noticias como si fuera el pan. Tal cual, pero en español no tenemos una expresión similar, así que pusimos esto, das las novedades como pan en la mesa. Y la estructura de este poema no es tan como verso, ¿no? Como vimos en el poema anterior, sino que está dividido de alguna manera en párrafos sin una versificación tradicional. Quiero decir, estamos en Panera cuando mencionás al chico nuevo y su sagrada boca, la posibilidad infinita de él. El milagro que es su respiración sobre tu piel y cada garantía detrás de eso. Me contás que te besa con seguridad, como un voto, como una gran boda en iglesia con tu mamá llorando y tu papá estoico pero feliz. Me decís que esto no tiene que cambiar nada entre nosotras. Tu teléfono suena y vos sonreís de la misma manera que lo hacías cuando yo te traía flores o te escribí un poema. El tinto de verano mancha tu boca de rojo y por primera vez me cuestiono acerca del costo de saborearla. Tremendo. A mí me encanta me da una desesperación. Sí. Como decíamos, el título instala este imaginario religioso, al igual que en el poema anterior con lo del Levítico. Acá es como, instala una cena de comunión y vamos a ver que se desarrolla cierto ritual, ¿no? Y dice que están en Panera, que para quienes no sepan es una cadena muy famosa de restaurantes en Estados Unidos. Sí. Y es como que en cierta medida también lo hace universal, ¿no? Tal como cual. Esto de que es un pueblo chico, ahora están en Panera. Claro, están en Panera de este pueblo, pero podría suceder en Panera de cualquier otro, en donde también debe haber una chica de pueblo chico que está enamorada de su Podríamos amiga. haber traducido, estamos en Habana. Claro. En primer lugar, obviamente, el poema plantea una situación de celos, ¿no? Una situación muy fea en la que tenemos a este yo lírico que está escuchando a su amada hablar acerca de este chico nuevo que la hace feliz, que es un varón, obviamente, lo cual es muy cruel, ¿no? Porque si nosotros pensamos que ellas comparten una relación romántica, aunque sea casual o del tipo que sea, es un poco hasta maleducado, ¿no? Hablar de otra persona. Yo la mato, o sea, no sí, sé cómo sí. te da la cara para ir y decirle esto. Pero obviamente uno siente ese dolor como de, o sea, no te importo en lo más mínimo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Me estás esto? contando esto, o sea, me parece tremendo. Como parece querer tremendo. compartirle la felicidad encima Claro. cuando sabe que le va a causar dolor a la otra persona. Exacto, o sea, como pisotear todos los momentos lindos vividos, incluso como amigas. O sea, olvídate como de la parte romántica, ¿no? Me parece un insulto total.
En esta cuestión, ¿no? De que ese chico nuevo es obviamente un varón, tenemos muchas cosas para decir, pero lo primero que queríamos decir es que nos recuerda al poema 31 de Safo, en el que les recordamos a nuestros queridos oyentes, teníamos esta situación también un poco de triángulo amoroso, donde en ese caso teníamos a las 3 personas del triángulo presentes, pero se acuerdan que habíamos hablado, ¿no? De este varón como una figura que imponía más un poder que una presencia, ¿no? En el espacio del poema. Y acá me parece que justo es ese juego, ¿no? El varón no está presente, pero está ahí rondando la conversación como un puñal, básicamente, para el yo lírico. Sí, en Safo ella dice que el hombre le recuerda a los dioses y acá es un chico con la sagrada boca. Entonces, tal cual. Así que Trista leyó a Safo, obviamente. Bueno, y en relación con esto de la boca sagrada, vemos que todo el tiempo habla como de que es un milagro y de la posibilidad infinita que ofrece este chico. Y en este sentido también obviamente tiene que ver con la posibilidad de establecer una familia tipo, como lo que veníamos hablando de, bueno, me caso con un varón y tengo hijos y nos vamos a los suburbios. Tal y cual. es como que esa posibilidad infinita es lo que la otra chica, el sujeto lírico, no le puede ofrecer, ¿no? Por el simple hecho de que es mujer y no van a aceptar esa estructura familiar. Tal cual, o sea, ella, podemos pensar que esa otra, ¿no? La amada, o la hiriente, en realidad está tan contenta, no porque quizá está enamorada, sino porque finalmente se pudo acomodar a un varón que le evita un montón de problemas que tendría si tuviera que hacer público ese vínculo secreto que mantiene con el sujeto lírico, ¿no? Sí, también, bueno, luego va a repetir esto de que el beso es como un voto, o sea, como que ya ahí nos pone en la situación del matrimonio. Una boda donde los padres la ven feliz, que están como orgullosos de ella, que es claramente lo que no ocurriría si siguiera en esta relación clandestina. Entonces, bueno, el chico se contrapone, obviamente, aparece como el punto que es todo lo que ella no puede darle. Muchas lecturas, de hecho, también del poema 31 de Safo mencionaban como que, bueno, quizá el tono del poema, la razón por la que Safo lo había escrito, habíamos dicho en su momento, era como una especie de despedida, ¿no? Hacia esa chica que iba a conseguir todo lo que Safo no podía darle, ¿no? Y acá tenemos esta situación, pero obviamente forzada desde el lugar de la destinataria. O sea, no es el yo lírico quien decide esa despedida, sino la amada que la impone. Y vemos también esto de que el chico es un milagro. También me parece esto, ¿no? Como, bueno, ahí está mi salvación. Tal me cual. caso con él y ya está. Y vemos que después de darle estas noticias, toma el vino. Ahí tuvimos un pequeño problema con la traducción, porque en verdad la traducción más literal sería que era un ponche de fruta. Sí. Pero nos quedamos pensando como en Argentina no tomamos ponche de fruta. No sonaba muy, muy mexicano. Sí. Así que bueno, hicimos tinto de verano, que sería el equivalente Tal nuestro. cual. Pero bueno, justamente toma este vino y como decíamos, es una situación de comunión donde en la misa se come el pan, se toma el vino. Y en cambio en esta cuestión no hay una comunión, justamente es todo lo contrario, es el momento de la separación. Tal Entonces cual. es como si fuera el rito, pero al revés, todo pervertido. Que es lo mismo, ¿no? Como que ellas hacen con su vínculo, como pervertir las tradiciones, lo conservador, etcétera, etcétera. Otra cosa que nos pareció también muy interesante es esta cuestión tremenda de que la amada mencione las posibilidades de continuar el vínculo clandestino, como, bueno, yo ahora tengo este vínculo que me salva de todos estos problemas de tener que mostrar cierta imagen a mi familia o la sociedad, pero nosotras podemos seguir teniendo este vínculo, porque total somos amigas y nadie se va a dar cuenta, pero claro, ¿en qué lugar deja eso al yo lírico? O sea, es en un lugar como la horrible, otra. ¿no? Y en este sentido queríamos mencionar algo que siempre lo charlamos con Sofi, que nos da mucha bronca, de cómo algunos varones, no vamos a generalizar, no se toman en serio el tema de la bisexualidad, ¿no? Es como, bueno, vos podés hacer lo que quieras, podés estar con otras chicas, porque total, nada, eso No es como cuenta. un juego, no cuenta, y estás de novia conmigo porque, bueno, nada, ese es el vínculo posta, pero en realidad no funciona así. Que obviamente desestima todo el sentimiento que puede Tal tener, cual. o sea, que puede haber entre ellas dos, por ejemplo, como si eso no contara para nada y solo la que cuenta es la relación matrimonial, ¿no? Exacto.
Así que bueno, en ese sentido nos pareció que hacía que el final del texto sea todavía más tremendo. Y bueno, por favor, si alguna vez se encuentran en una situación por el estilo, no salgan de esa relación ya mismo. Salga de ahí soldado. Y al final, bueno, termina esta cuestión de me cuestiono acerca del costo de saborearla, siendo su boca, como pensando en, como si bien tengo un beneficio al estar con esta persona, como de contraparte obtengo todo este dolor y todas estas cosas feas, como mantener un vínculo clandestino que yo no quiero para mí, ¿no? Bueno, pasamos a otro poema que se titula Honeybee, o sea, abejita, abeja de miel, como me gusta a mí. Bueno, leo. Entonces pensé que podía alejarme del amor y que me dejaría. Pensé que la distancia podría sentirse como estirar una bandita elástica hasta que vuelve de golpe. Pero mira esto, ¿ves todo ese rojo sobre mí? Estuve observando tu carta por 2 días. La abrí en la mesa de la cocina. Igual no empecé a llorar hasta que la leí por 3.ª vez. No suena a vos, o sí, y quizá no lo quiero. ¿Es mejor sintiendo el enojo pero no lo que enterraste en él? ¿Sería mejor si te extraño después de haber leído eso? Te escribí más poemas que a cualquiera de las personas que besé. Te sostuve la mano incluso después de que me rompieras el corazón. Me dijiste que amar significaba dar y dar y dar, pero en algún punto todas las plantas se ahogan. Nunca mencionaste esa parte. Nos superamos mutuamente de manera furiosa y descoordinada. Me disculpo por eso. Si sirve de algo, todavía me duele el pecho cuando pienso en tus manos. Ni siquiera estoy segura de cómo soltarte. Dijiste, la mayoría de los días siento más lástima que amor por vos. Y yo solo te amo. ¡Es tremendo! ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, a mí me pone muy triste este poema. Y si me hacen un close-up, tengo como lágrimas en los ojos. Me acuerdo de la primera vez que yo leí Honeybee. Ayer le contaba a Sofi cuando estábamos charlando sobre esto. Estaba en un momento muy sensible y me la pasé pero llorando con congoja. Fue horrible. Y yo me quería hacer como la estudiante de letras pretenciosa, que es como, nada, como este poema. O sea, si llorás, llorá con Walt Whitman, no llores con Tristan Mattier. Pero bueno, nada, ahí encontramos nuestros propios prejuicios en ese tipo de momentos. Yo le decía como, bueno, leerlo cuando estás en otra situación. Claro. Es como que te produce una desconexión total. Sí, como, tal cual. ¿por qué sufre tanto esta persona? Sí, sí. Y pues claro, cuando uno pasa por ese momento, ahí te das cuenta. Tal cual. Bueno, en primer lugar, tenemos esta cuestión del título que mencionamos un poquito al principio del capítulo. En inglés es Honeybee, que es el título de toda la antología. Obviamente tenemos 2 sentidos, ¿no? Por un lado es el nombre, un apodo, ¿no? Un apodo cariñoso, que sería como abejita de miel. No tenemos una versión en español. Y por otro lado, obviamente es un animal, ¿no? Es la abeja que produce la miel. Y en este sentido queríamos mencionar que nos hacía acordar a Safo. Nada también. nuevo decía. O sea, se nos pasaban hablando de Safo. Porque obviamente tenemos un poema con un título muy bello que hace referencia a un apodo cariñoso, pero es un poema de desamor, ¿no? De algo dulce que se hace amargo, guiño, guiño. Y también como la abeja, que bueno, hace la miel, pero te puede picar antes de morir. Exacto. Así que bueno, no queríamos dejar ahí colgado esa referencia. El poema, si recuerdan cómo arranca, empieza con entonces. Entonces es como si empezara en medio de una conversación, como que está retomando algo que ya venía diciendo. Podemos pensar entonces que todo el volumen, como viene dialogando con este tú, que es la amada, es como si para ella nunca se terminara un poema y empezara otro, sino que viene como todo un hilo y a nosotros como lectores nos mete ahí en esa conversación. Como bueno, entonces pasó esto. Tal cual. Y es, digamos, si nosotros venimos, ¿no? leyendo toda la antología, de alguna manera también este poema que está más o menos por el medio, se siente como, bueno, ¿y ahora qué pasó? Como, bueno, venía pasando esto y ahora encima pasa esto, es tremendo. Y ahora le llegó una carta. Y mirá lo que le decía, que le daba lástima, no. Y está el tema de no poder escaparse de este amor, como decimos, bueno, ahora también de nuevo encima le llega una carta y habla de la marca, dice todo este rojo sobre mí, red on me, dice en inglés, que por un lado es como esta marca de la bandita elástica, ella dice como tiro, tiro, tiro y cuando suelto como que la golpea y justamente cuando más estires esa bandita elástica más fuerte te va a golpear y más rojo te va a quedar.
pero al mismo tiempo te da la idea como de que está manchada de sangre, ¿no? Como una Tal mancha cual. de algo impuro. Uh-huh. Y en ese sentido queríamos mencionar un tema, un tópico que es típico en la poesía tradicional, que es el tema de la militia moris, ¿no? Que es esta cuestión de este soldado que sale a batalla en relación a quien ama, ¿no? Un amante es como ese soldado que sale a la batalla y que se choca con todo lo malo y todo lo bueno, todos los triunfos y todas las pérdidas que se puede sufrir en ese campo de batalla, que es el amor. Y en este sentido, bueno, tenemos esta imagen, ¿no? Como este amor que me dejó completamente herida. Sí, el amor como una guerra al final. Tal cual. Bueno, la carta es el primer objeto que no se lee, sino que se observa, que aparece como una especie de símbolo antes de que nosotros tengamos, bueno, cuál es ese contenido, ¿no? Aparece también como una despedida, lo cual brinda muchísimo dramatismo al poema y que ella menciona de alguna manera estar como harta de esa carta, ¿no? Como que la lee 3 veces y recién ahí se pone a llorar, como recién ahí puede entender cuán doloroso es el contenido de esa carta y obviamente podemos pensar que el contenido es una especie de explicación que echa todavía más sal en la herida y que encima permanece, ¿no? En el tiempo, por esta cuestión de que obviamente que excepto que nosotros tiremos la carta a la basura o no sé, la quememos o lo que sea, la carta es algo que nos quedamos, ¿no? Como un recuerdo, no es lo mismo que una explicación verbal que quizá uno después de unos años se olvida de qué le dijo esa persona, no. La carta en cambio es algo que está como una especie de contrato escrito entre dos y obviamente él brinda todavía más dramatismo a esa despedida, ¿no? Encima, ¿por qué le mando una carta? Son los 2010. Tremendo. ¿Qué está ocurriendo? Tremendo. Yo había pensado en un momento que la carta en realidad era la invitación a la boda o algo así, pero después no. Mira, podría ser también, ¿no? O sea, siento que si le dice algo, como que no debería ser la invitación, ¿no? A menos que lo haya metido dentro del sobre. Claro. Porque le dice algo más, pero también podía ser que fuera. No, pero puede ser que le mande como una invitación a la boda y como una nota como de, bueno, yo sé que esto es muy difícil para vos o algo así, como... Sí, me hizo pensar en el final de Call Me By Your Name, cuando ahí volvió el personaje de Armie Hammer, ¿cómo se llama? Oliver. Bueno, lo llama a Elio vuelta, y le dice que se va a casar. Sí. Y Elio ahí como sniff. Sí. Y también, bueno, la carta es como un objeto como muy típico, también como un motivo clásico de la literatura de amor, como pensamos en las cartas del joven Werther o en, no sé, en Romeo y Julieta, toda esta parte de la incomunicación entre ellos, y es como que también es un símbolo de esto, ¿no? De, bueno, nos podemos llegar a comunicar y a entendernos algún día y evidentemente... No, porque además es una comunicación diferida la carta. Tal es cual. como, yo no te estoy hablando en directo, sino que te digo algo, vos lo lees, lo interpretás, llorás y después por ahí me respondes o no, queda inconcluso, o me respondes con esto, por ahí la respuesta es este poema, ¿no? Sí, además también podemos pensar que, bueno, si le mandó una carta es porque quizá los otros canales de comunicación más modernos que existen hoy en día están vedados para esa persona. Como, bueno, te mando una carta como lo último que te voy a decir porque es mejor que no tengas mi teléfono, que no tengas mi mail, etcétera, etcétera. Por eso te bloqueé de todos lados, por ejemplo. No que me haya pasado, pero... Claro. Después está la cuestión de si suena a ella o no suena a ella. Que ahí parece el problema de la memoria, ¿no? Como ella no sabe si la recuerda bien, o esto de cuando uno recuerda tantas veces una cosa queda deformada y quizás de tanto recordar a la amada como que ya no sabe cómo sonaba originalmente, ¿no? Es como que uno le pone una impresión. Y después también esta cuestión de, bueno, ¿qué dice la carta? No sabemos, pero si es que dice algo cruel, como sospechamos que lo dice, es como que digo, no, bueno, no suena a vos porque suena cruel. Claro. O sí, o suena a vos porque suena cruel y vos eras cruel, pero yo no me daba cuenta en aquel momento. Exacto, que es lo que me parece que después uno se termina dando cuenta que sucede, ¿no? Porque la carta, si bien no se expresa nunca explícitamente el contenido, sí trae a colación muchas cosas que esa amada decía, que en ese momento quizás se tomaban como verdades absolutas y ahora son obviamente cosas muy crueles, ¿no? Y cosas que el yo lírico recién puede entender después de haber procesado que ese vínculo no era del todo sano, ¿no? Cuando caes un miércoles a la tarde. Claro. En lo que te dijeron hace 2 años. Exacto.
Bueno, después está la imagen de las plantas, que es muy linda, que dice esto de como de que la regó demasiado. Ah, no, es tremendo eso. Como es de dar y dar y dar, y como si uno piensa en una planta, si yo le pongo tanta agua, en algún momento lo termino matando, ¿no? Tal cual, y me parece que esto lo podemos relacionar un poco con lo que hablábamos en el poema anterior, como de, bueno, tener que aceptar del otro y soportar todo lo que esa persona necesite para poder mantenerse en el vínculo. Y por eso para el yo lírico el amor era dar y dar y dar, porque era la única que estaba haciendo los sacrificios, ¿no? La otra estaba viviendo su vida ideal, digamos, normal y socialmente aceptada, y ella era la que tenía que convivir con ese amor clandestino, con el sentimiento de ser la segunda o de ser un objeto de diversión e entretenimiento por ahí. Y después dice, en inglés dice we outgrew each other, que en castellano como que no hay un buen verbo, pero esto como de nos sobrecrecimos sería Exacto. literalmente, ¿no? Y entonces es como que también da la idea de dos plantas luchando por ahí por el sol, por la luz, y como que van creciendo en distintas direcciones. Exacto. Y ella dice como esto, bueno, crecimos de maneras muy furiosas y como que fueron separándose o no pudieron sostener ese vínculo. Exacto, sí, es una imagen muy poderosa, sobre todo por esta cuestión no típica que uno sabe de que sucede a las plantas, ¿no? Que cada una busca su rayito de sol más cercano, y es triste pensar que dos plantas quizá que se encuentran en el mismo espacio terminan eligiendo direcciones distintas, ¿no? Es una metáfora muy poderosa para los vínculos afectivos, obviamente. Y bueno, obviamente después tenemos esta cuestión de la lástima. Qué bronca. Qué bronca esa parte, que en el poema no se aprecia quizá con una lectura en voz alta, pero esta parte de la lástima parece como un discurso directo, está en cursiva en la versión original y bueno, nosotros también en la traducción, pero es tremendo pensar que una persona le diga a otra algo como eso, ¿no? Sí, como, eso es. Como siento más lástima que cariño por vos, es tremendo. You're being mean. O sea que tenemos, bueno, al leer este poema y también otros del volumen, la idea de que la ex le tiene lástima porque ella no quiere casarse con un hombre y no quiere conformarse con los roles socialmente aceptados que le corresponden a una mujer y que están impuestos en esa sociedad en la que ellas crecieron. Y es como si le diera lástima que ella nunca va a tener esa vida y que se amolda a otro tipo de vida que nadie va a entender nunca. Como, bueno, me das lástima porque te vas a quedar siempre en ese lugar. O sea, vas a hacer siempre eso. Sí, o vas a estar sola o Exacto. vas a terminar por fuera de nuestra sociedad, de nuestro círculo de íntimos por ahí. Claro, y quizá esa es una manera de decir como, bueno, entonces si vos no te vas a moldar, no vamos a poder compartir ningún tipo de vínculo. A mí me hizo acordar mucho esto al vínculo que por cartas, y sabemos que tuvieron Susie y Emily Dickinson, porque era un poco esto, ¿no? Como, bueno, Emily siempre como el bicho raro y, bueno, Susie tuvo que finalmente casarse, ¿no? Tener una vida, hijos, etcétera, etcétera. Y, bueno, así el tiempo las fue separando porque no formaban parte de la misma dinámica. Así que es muy triste, pero es así. ¿Vieron Carol? Claro. Película. Bueno, y por último tenemos un fragmento bastante particular que queríamos traer un poco por lo especial de su estructura, pero también porque hay muchísimas cosas interesantes para charlar al respecto, que se llama, bueno, nosotros tradujimos, Búsquedas de Google al borde de un colapso nervioso. Vuelos baratos. A veces no me siento como una persona. Incapacidad de salir de la cama. Incapacidad de respirar. Las cosas se mueven muy lento y muy rápido al mismo tiempo. Síntomas de depresión. ¿Cuánto tiempo me tengo que sentar en el sol hasta que mi cerebro empiece a funcionar de nuevo? Vuelos baratos. ¿Se puede comprar NyQuil al por mayor? Top 10 ciudades extranjeras para desaparecer. Vuelos baratos. ¿Cómo explicarle la ansiedad a tu mamá? ¿Cómo explicarle la depresión a tu mamá? ¿Cómo explicar que a veces querés besar chicas a tu mamá? ¿Qué hacer si salís del closet y tus papás ya no te quieren? ¿Cómo encontrar la ciudad más lejana de la que estás actualmente? Vuelos baratos. ¿Cómo pronunciar Melbourne? Animales más mortales en Australia. ¿Querer morirse se sentiría distinto en otro país? ¿Qué importa? Bueno, el poema a mí me encanta y yo después de leer este poema por primera vez escribí, no sé, fácil 50 fragmentos similares con estructuras distintas.
Bueno, obviamente está estructurado como la juxtaposición de distintas búsquedas que uno realiza en Google, como si fuera un copy-paste del historial de navegación. Y obviamente tenemos unas varias temáticas en común que se extraen de estas distintas búsquedas en Internet, ¿no? Uh-huh. Sí, para empezar está esto del NyQuil o NyQuil, no sé cómo se pronuncia, que es un jarabe para la tos, sí, que quizás lo hayan visto en alguna serie o película yankee, que es como que los deja medio turulecos. Sí, porque se rumoreaba que tenía bastante alcohol para poder generar un efecto, sumado a que todos estos medicamentos, ¿no?, que son contra el resfrío, la tos, etcétera, ya tienen como un efecto medio somnífero, e incluso algunos decían que le tiraban jarabe para la tos a los tragos, como para que peguen más, o tengan un efecto como más potente por la mezcla de alcohol y este fármaco. Así que bueno, por eso también la presencia de este jarabe en el poema es como otro elemento que se suma a esta sensación como un poco de numbness. Sí, es como querer anestesiarse. Exacto. Y agarro lo primero que encuentro, que es jarabe para la tos. Exacto, exacto. Bueno, también parece el poema como si fuera escrito por escritura automática, que es este recurso que usaban las vanguardias, donde básicamente escribís lo primero que se te venga a la cabeza, exacto, así como ta, 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 ta. O también los beatniks, cuando hacían lo de first thought, best thought, o sea, primer pensamiento, el mejor pensamiento. Y acá, bueno, justamente como que está un poco más curado, tal vez, como que debe haber seleccionado sus búsquedas, pero sí da como esta impresión de todo lo que se me ocurrió lo fui anotando. Exacto. El fragmento plantea una idea interesante que sería como, bueno, cuánto uno puede conocer a una persona por mirar su historial de búsqueda, ¿no? A veces nosotros tendemos a googlear muchas cosas tontas, pero a veces también cuando no queremos por ahí compartir una angustia muy profunda con nadie en particular, terminamos buscando en Google una respuesta que sabemos que no vamos a encontrar, básicamente. Y me parece que eso es lo que, ¿no?, juega un poco el poema. Como por un lado tenemos cosas típicas que uno buscaría, como vuelos baratos, y por otro lado tenemos cosas muy complejas como qué pasa si salgo del closet y mis papás no me quieren, ¿no? Como el contraste entre una cosa y la otra es muy grande y muy impactante. Sí, aparte se siente como un grito al vacío, ¿no? Porque bueno, Google, ¿qué te va a decir? Claro, te va a mostrar un WikiHow de ¿Cómo salir del closet? ¿Cómo salir del closet? ¿Cómo hablar con tus papás para que te amen? Y en realidad sabemos que no hay manera de aplicar algo así a la situación particular de cada uno, ¿no? Sí, me hace acordar a Lori Moore también, ¿no? Como esto del self-help. Tal cual, re self-help. Este poema, o bueno, este fragmento, estaría como en la parte de la antología donde ya tenemos los fragmentos post-breakup, como más en relación a Honeybee, como leímos antes. Y si bien tenemos búsquedas aparentemente individuales, las temáticas estas que decíamos que están un poco ahí flotando en el aire son, bueno, cuestiones como un cuadro de depresión, de ansiedad muy profundo, que tiene que ver por un lado con esta situación muy grande de desamor que el yo lírico vivió, pero también con otras angustias que se vienen arrastrando hace mucho tiempo, como el hecho de no poder salir del closet o no poder dialogar con tus padres de manera que finalmente te sientas aceptado, ¿no?, en tu familia. Sí, todo el tiempo vuelve como a esto de querer desaparecer. Está lo del NyQuil, que sería como un poco desaparecer de tu propia mente. Pero después está lo de los vuelos baratos. ¿Cómo se pronuncia Melbourne? ¿Qué animales hay en Australia? Como todo el tiempo esta cuestión de, bueno, me voy a la mierda y nada, y por ahí me escapo de mis problemas, pero después también busca como si se va a sentir mejor estando en otro país y claramente la respuesta es no. Exacto. Vas a estar triste y en otro país, lo cual no es una buena combinación. Sí, además, obviamente esta cuestión de desaparecer nunca se equivale a escapar, ¿no? Ella quiere desaparecer de la faz de la Tierra y no por irse a Australia uno va a poder escapar de demasiado, simplemente vas a estar lejos y por ahí vas a poder poner más distancia de tus problemas, pero después vas a tener que regresar en algún momento y quizá todo siga siendo igual, al menos si vos no te propones cambiarlo o recibir ayuda, etcétera, etcétera. Y a su vez está como que al final esto de que se decide por Australia parecería
es como que, bueno, encuentra el destino, pero al mismo tiempo busca cuáles son los animales más mortíferos. Exacto. Y ella antes decía como esto de que se quería morir. Entonces, obviamente como que es inquietante porque uno piensa, bueno, ¿lo está buscando para protegerse o porque se quiere morir con un animal en Australia? Exacto, Entonces, desaparecer quizá no es irse a unas vacaciones. A mí me hizo pensar mucho en también la crueldad de esa amada que la dejó, porque quizá el yo lírico ya contaba con muchas de estas problemáticas, ¿no? Las traía como un bagaje, digamos, ahí muy pesado. Y el hecho de que la haya abandonado de una manera tan cruel tampoco ayuda a que ella esté mejor, ¿no? Como, bueno, si vos ya sabés que la persona con la que compartís un vínculo tiene tantos problemas, tiene problemas quizá de depresión, de ansiedad o problemas con su familia, trata de buscar una manera de dejarla que sea decente. No esa manera, ¿no? No, me das lástima. Claro, es como cuando dicen como no le cortes a tu pareja en época de finales, ¿me entendés? O sea, dos dedos de frente, un poco de... O sea, sabemos que es muy trillado decirlo, pero un poco de responsabilidad afectiva, tipo, ponete las pilas, ¿me entendés? Y me parece como que esto de que sean búsquedas lo que tenemos y no quizá un parlamento en el que ella exprese sus sentimientos o este cuadro es todavía más impactante en el sentido de que quizá ni siquiera puede ponerlo en palabras de otra manera. Bueno, y para terminar el capítulo de hoy queremos abrir hilo, no tanto comentando más sobre Trista, sino para preguntarles a ustedes si leen algún otro Instapoet o quizás si escriben poesía y deciden publicarla en Instagram o cualquier otra plataforma, Twitter, Tumblr, TikTok, etcétera, que aprovechen el espacio del podcast en YouTube, en Instagram para comentar sus users y que se pueda armar una comunidad o de recomendaciones o de escritores o de lectores y lo que sea. Así que bueno, cuéntenos y quizá charlamos de algún otro Instapoet en futuro. Y recomiéndenos poetas argentinas que publiquen en Instagram, que yo no sigo a nadie, así que sería un buen momento para empezar. Bien, nos vemos la próxima. Adiós.